Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. En la tertulia de hoy jueves, pues ya culminamos una semana que ha sido muy intensa. Hemos tenido remodelación del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, en la Diputación, también habrá cambios en la Junta de Andalucía, en fin, bueno, pues también a nivel nacional, como no, hemos asistido a ese evento tan importante, magnífico, el pasado lunes, de esas 50 personas al azar, elegidas para preguntar y dialogar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, después el cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Ha dado mucho de sí en cuanto a comentarios, incluso también se han hecho encuestas a ver quién ha ganado, quién por los pelos, parece ser que se inclinaban a favor de Feijóo. Bueno, pues todo esto y algunas que otras cosas más. También hemos vivido en los plenos municipales del Ayuntamiento de Almería episodios tan inquietantes como, por ejemplo, que la extrema izquierda y el Partido Socialista no hayan apoyado una moción que presentaba el Partido Popular para endurecer las medidas contra la ocupación ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, de todo ello posiblemente también hablaremos y, cómo no, de la cesta de la compra, de lo que nos cuesta comprar las cosas de cada día, pagar el recibo de la luz, pagar cualquier cosa. Es que ya es cualquier cosa. Es que ya no estamos hablando de energías, ya estamos hablando de una docena de huevos, estamos hablando de una barra de pan, estamos hablando de unos incrementos increíbles. Y luego tenemos las ocurrencias de la extrema izquierda, que, bueno, pues han colisionado también dentro del propio gobierno, porque Yolanda Díaz dice una cosa, el ministro del Partido Socialista dice otra contraria, colisionan. En definitiva, que no se entienden entre ellos. ¿Cómo quieren que nosotros entendamos lo que dice bluff tan, yo qué sé, pues de relumbrón, como puede ser la propia Yolanda Díaz? Bueno, vamos a presentar ya a nuestros contertulios y entramos en materia. Martín de los Reyes, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya. ¿Cómo te ha ido? Incorporado del verano, que ha sido muy cortito. ¿Has trabajado intenso, mucho, por lo que veo? Pues sí. Bueno. Soy autónomo y las vacaciones moderadas, pero bien. Poquitos días, ¿no? Poquitos días. Bueno, pero intensos. Pero intensos, sí. Eso es lo bueno. Pablo Requena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo, con Rafa, con Martín, al que no tenía el gusto de conocer personalmente, y con todos los que nos ven en sus casas. Y con muchas ganas de hablar de todo esto que has dicho y demás cosas. De más cosas, ¿no? A ver, ¿tienes alguna sugerencia? No, bueno, que me vaya tomando nota. Sí, bueno, es que la verdad es que la actualidad está muy... Con el tema de los nombramientos de la Junta de Andalucía, es verdad que la actualidad municipal también está candente con el tema de los cambios y la nueva alcaldesa y los nuevos concejales. A nivel nacional también hemos tenido, bien lo comentabas tú, el tema del Senado y tal. O sea que aburridos no estamos. El inicio del curso político, ya sabemos que los primeros días de septiembre es lo que suele ocurrir, que todos los que han estado más tranquilitos en verano, pues se activan de manera incluso a veces artificiosa, ¿no? Pero bueno, oye, yo como periodista encantado de la vida. ¿Y como papi qué tal? Y como papi, pues durmiendo lo que me dejan, pero muy feliz. Y ya te digo, pues cambiando de babero cada día, yo, no la niña, yo, porque se me cae la baba más a mí que a la niña. Así que muy feliz, Antonio. Enhorabuena. Gracias. Y Rafael Martos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, encantado por fin de cara ya por la City, ¿no? Sí, ya hacía tiempo. Que muy bien. Espero que Martín de los Reyes me perdone el republicanismo que siempre exhibo. No, todo lo que no sea totalitarismo y comunismo es perfectamente aceptable. ¿Por qué? ¿Qué quiere hablar? ¿De la República o qué? No, en absoluto. No. A mí la república importante sería la República de Andalucía. Ya. Es que lo pones difícil, lo pones muy complicado. Ya, no sé. No, es que sencillamente era por hacer una broma de los Reyes, el tema de los Reyes, ¿no? Del apellido. Pero ya está. Si los políticos son buenos, sean republicanos o monárquicos, bienvenidos sean. Exactamente. Bueno, vamos a ver unas declaraciones que hacía Yolanda Díaz después de... Es que me cuesta esto, de pedir topar. Es que lo de topar siempre, yo creo que es chocar. Es que topar, yo no sé, no he mirado recientemente si hay alguna definición nueva, ¿sabes? Pero topar... Esto viene, es un barbarismo. Suena más a topo, ¿no? Viene de top. Entonces poner un top. No, poner un tope. Poner un tope. Un tope. Topar. No, topar es chocar.
Es encontrarse una cosa con la otra es topar. Creo que Pero la palabra existe, pregunto, ¿no? No, yo no sé, yo no sé si existe, Topar es pero- que un Es pueblo... fácil pero- esto pero- ahora, pero- vamos a Vale, ver, vamos sobre la marcha, vamos a ver. Yo creo que en la RAE no está reconocido. Pero está puede claro pero de que todas formas- limitar, eso de Claro, pero topar, bueno, yo eso no lo he escuchado nunca. bueno, Puede ser que exista, pero igual que ella dice a todas y a tontos, o sea, Sí. con ese lenguaje inclusivo Pero que hace, que pues de todas probablemente formas, lo de topar, topar Aquí es... está en la Real Academia. Dicho de una cosa, chocar contra otra. Efectivamente. Chocar con otra, pone. Dicho de un animal cornudo, topetar. Bueno, En este caso quizás... Hallar algo o alguien casualmente. Encontrar lo que se andaba buscando. Tropezar o embarazarse en algo por algún obstáculo, dificultad o falta que se advierte. Querer. Aceptar el envite en el juego. ¿Va? Nunca lo he Entonces oído, tenemos que buscar- Echar a pelear a los gallos por vía de ensayo. esa es buena. Recibir y atender a alguien cuando llega de viaje. Poner dinero a un objeto. En ningún caso. Mira que hay acepciones. Hay 11 acepciones de la Real Academia. Es fijar los precios con un límite máximo. Sí, pues ya No, está. esto para- poner un tope. Pero, eso- Poner un tope. pero es que me cuesta, pero, Pero es el poner un limitar tope, los pero precios. topar- Limitar los precios. Esto de topar, no sé, en fin, son las cosas, los palabras que se inventan y ya está. De todas Estamos y tontos. insertos en estos barbarismos, en esta imbecilidad del Bueno, del así se discurso. creó el castellano, o sea que... Sí, bueno, no, se creó el Así castellano. se creó el castellano. Pero no precisamente por ignaros como esto. Sí, efectivamente se creó por ignorantes. No, no. Claro, hombre, hasta que finalmente alguien decidió que se pusiera negro sobre blanco y se dejara Claro. unas cosas se dijeran que Preguntar a se Antonio puede y de otras Lebrija, no. leche, Efectivamente. 1492. Pero no deja de ser pedante la señora ministra diciendo palabras que no son usuales, simplemente para describir acciones totalitarias, comunistas, intervencionistas, que no han dado ningún resultado positivo a lo largo de la historia de Argentina, de cualquier otro país, que es limitar artificialmente los precios. Lo que estamos en una economía de mercado y eso hay que respetarlo. Lo que hay que, como apuntábamos hace un rato fuera de antena, es limitar los impuestos, gestionar bien, pero no limitar. Porque dice que se reúnen los grandes distribuidores y los consumidores para fijar los precios y los que producen, ¿dónde están? Claro. O sea, que son los Y- que se y- juegan el dinero Y produciendo. ojo, y hay otro paso más, previo a los productores, que son aquellos que les venden los insumos a los productores. Y de ahí tiras para atrás. Es decir, a lo que hay que ir es al Y origen le de... deja otro por medio, que son las tiendas de barrio, Claro, no, es que ahí está el pequeño problema. comercio. Es decir, que es el que más sufre Claro. estos tirones y estos vaivenes. claro, porque tú ahora le llega, no sé si has puesto el total de la ministra. Lo iba a poner. Pues, lo iba a poner. ponlo y ahora Lo lo que pasa es que me he comentamos. enrollado con esto de topar porque es que cada día me revelo más contra estas imbecilidades del lenguaje. Pero bueno, lo que dice topar, entiendan ustedes que es limitar los precios. Vamos a escuchar lo que dice Yolanda Díaz después de haberse equivocado previamente. Ahora se modula un poco las apreciaciones que hizo en un principio, que era topar los precios. Pero eso ya le dijo el ministro, ¿cómo se llama? El ministro de Agricultura. No, Planas. Planas, que estuvo de consejero aquí en Andalucía. Bueno, pues el ministro Que es de lo Planas... más potable que tiene el gobierno, por cierto. Sí, sí, de lo más potable. De lo más potable, y además que sabe lo que dice porque tiene experiencia Así estará en el Europa, etcétera. Y bueno, pues se le dijo, mire usted, que esto nos van a llamar la atención de la Unión Europea, porque es que esto está terminantemente prohibido. Y ahora modula un poco el mensaje y dice Yolanda lo que van a escuchar a continuación. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Y me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía. Les recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas o, en el último Real Decreto, por ejemplo, a la bombona de butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante. Dice que se va a reunir con las asociaciones de consumidores Sí. y con los distribuidores. A los productores los dejamos fuera de la ecuación, aunque ellos Sí, no tienen nada que ver. no tiene nada que Claro, ver. porque el El problema parte productor de ahí. vende a 0,1, después lo ve en el súper. O sea, al que está Antonio, al que está aquí en Almería con su invernadero de tomate. Claro.
le van a poner el precio del tomate a ese que está dejándose los cuernos en el invernadero. El del tomate. Pero a él no le van ni a preguntar. El del tomate va a seguir vendiendo el tomate a 0,15. Y luego se lo va a encontrar en el lineal, en el súper, se lo va a encontrar a €1,50. Y dice, ¿y quién ha intervenido aquí? Pues todo esto, que está muy bien. No, pero es que, por eso digo que es que el problema está en no ir al fondo. Este es un ejemplo de populismo. ¿El populismo qué es? Hay un problema, todo el mundo reconoce que existe ese problema, pero hay una solución fácil, que es como se suele decir, la de los cuñados, la del cubata, la de... Bueno, pues eso. Entonces, claro, la solución que es, oye, si los precios están caros, no soy yo el gobierno, no tengo el BOE, pues bajo los precios y punto. Claro. A ver, ¿qué problema hay? Exactamente. Claro, pero la cuestión es que eso genera un problema todavía mayor, porque efectivamente estamos en una economía libre, más o menos libre, y eso no se puede hacer, porque, ya digo, generaría problemas más grandes, el que habéis dicho. Es decir, primero, por las distribuidoras, ¿dónde llegan? A las grandes superficies. Entonces, ¿qué va a pasar? Las grandes superficies, los grandes supermercados podrían tener una cesta de la compra, vamos a poner 30, 50 euros, una cosa asequible con todo para una semana. Una cartilla de racionamiento. Más o menos, eso. Un outlet. Claro, Es un outlet. lo tendría eso el supermercado. Bien. ¿Y entonces qué hace la tienda pequeña? Claro. Con esa no cuenta. Esa va a vender el litro de leche, el mismo litro de leche que en el supermercado pondrían, por ejemplo, a 20 céntimos. La tienda pequeña tiene que seguir vendiendo a €1,50. Claro. Porque es lo que... Entonces con esa no cuenta. Y luego, insisto... Entonces, ¿qué va a hacer la gente del barrio? Que iba a su tienda Exactamente, te vas con el comprar grande. porque además le atendían bien, etcétera, etcétera. Luego viene Pues la otra tendrá que ir parte al súper. que estabais diciendo vosotros. Efectivamente, el que produce tomate, el que produce leche, la vende a un precio para ganar o para intentar ganar un margen. Por lo menos para no perder, Rafa. Claro, Por lo claro. menos para no perder. Entonces, lo siguiente es que el problema es el mismo, ¿no? Yo lo que veo que es una medida electoralista. Una medida electoralista que tiene de bueno que se avecina unas elecciones, con lo cual se aproxima un cambio para España que se necesita. Pero lo curioso es que es una medida electoralista de bajar los precios por parte de quien tiene la responsabilidad y la culpa de haberlos subido. Entonces, esto es como el síndrome de Stendhal o el síndrome de Estocolmo, en el que hace que nos enamoremos de los secuestradores, a los propios que están hundiendo la economía, hundiendo el país, hundiendo todo, llevándonos a la ruina, que van a conseguir cerrar todos los negocios después de la gestión pésima de la pandemia, o sea, de los productores de la pandemia, la nueva película que es La Crisis, que está hecha a propósito para rematar todos los comercios que han subsistido después de esa crisis de la pandemia. Pues ahora viene con una medida electoralista, el otro día el presidente del gobierno, a bajar el IVA del gas. Y ahora viene la ocurrencia de la ministra Dulce, que hace unos movimientos así muy bonitos, para bajar y poner el precio de la comida barata. Lo que ellos han propiciado, que sea caro y que sea un caos, ahora vienen a solucionar una medida absolutamente irracional, imposible y fuera de la economía de mercado. Pero Martín, es que no es exactamente eso. Es que no son productos básicos. Lo que te van a los vender, grillos y los porros serán los básicos para ellos, ¿no? Ya, bueno, en fin. Lo que te van a hacer son paquetes cerrados. Paquetes cerrados. Ella dijo en un principio que se le adelantó Carrefour, porque Carrefour anunció antes de la reunión lo que había hecho ya en Francia, que era hacer un paquete cerrado, outlet, es decir, fuera ya del mercado y además con productos a punto de caducar. A punto de caducar, con inminente caducidad. Entonces, claro, tú cuando vas a un lineal y te metes en lácteo y ves allí los yogures, normalmente le miras la fecha de caducidad. Hay que hacerlo con todos los productos. Hay que hacerlo. Y entonces cuando tú ves un yogur que te caduca pasado mañana, no te lo llevas, pasado mañana. Pero te lo vas a comer hoy o mañana. Pero si caduca pasado mañana, no te lo llevas. Bueno, eso es como decía el ministro Cañete también, Antonio, lo puedes aguantar una semanilla. Y de hecho, eso ya tienen consumo preferente. No, pero es que Cañete se embauló una bandeja de yogures caducados de 20 días. Se marcó un Fraga. Bueno, por cierto, yo tengo una anécdota cuando se inauguró el trasvase del Ebro en Almería, que se puso la primera tubería que primero inauguró
José María Aznar, y después vino corriendo desde Málaga porque tenía que inaugurar el Museo Picasso, vino Manuel Chávez a reinaugurar otra vez la tubería, pues allí estaba el ministro Cañete. Y el ministro Cañete pusieron allí unos canapés y unas cosas. Yo no he visto en mi vida un tío que coja los canapés y se haga un bocadillo con los canapés. O sea, es que los gordos estamos gordos por algo. O sea, en el caso de Cañete se cumple perfectamente. Yo lo vi que hizo un bocadillo, digo, este tío se embaúla todos los canapés en media hora. O sea, impresionante, tiene un saque tremendo. Bueno, pues a lo que iba. Esta cesta de la compra, que es un paquete cerrado, ahí te van a meter productos de limpieza, que a lo mejor no los necesitas, pero ahí lo llevas. Si lo quieres, ahí lo tienes. 20 o 30. Ella dijo, Yolanda Díaz dijo que eran 30 productos a euro, 30 euros. O sea que por 30 euros te iba a llevar 30 productos. Pero los que ellos quieren, los que ellos te quieren meter en la bolsa, en la cesta, tú no puedes elegir. Ni puedes elegir un producto de calidad, ¿por qué no? Porque a €1 ya me dirás. Todo es outlet. Y por otro lado también, con los productos que venden muy baratos, tienen zonas, algunos súper, que son muy baratos porque tienen la caducidad inminente. No sé, 3, 4 días o lo que sea, que eso la gente no lo compra. Pero sí, a mí esa parte me da igual, porque... ¿Cómo que te da igual? Me da exactamente o sea, igual. Que te engañen, No. A mí lo que me importa, otra cosa, y voy a darle la razón a Martín. A mí esa parte no me importa. No me importa porque yo si voy, primero, los yogures hace tiempo cambiaron, tienen fecha de consumo preferente como otros lácteos, es decir, que te lo puedes comer 2 meses después de caducar, que no hay ningún problema. Bajo tu propia responsabilidad. Una lata de anchoa. No, quiero decir que, sí, que han cambiaron cosas, además fue con el ministro Cañete, cuando cambiaron, ¿no? Pero a lo que voy, que a mí lo que me preocupa de eso es, primero, lo que estaba hablando de que no resuelve el problema real, ni muchísimo menos. Y lo segundo, es que yo no sé cómo van a hacer ese paquete, pero todo marca lo que estaba diciendo Martín antes, una cartilla de racionamiento. Es decir, que tú vas a llegar al supermercado y dices, mira, este mes puedo comprar harina, porque el mes pasado no compré. Puedo comprar una harina, un bote de detergente y un bote de no sé cuánto. Son las cartillas de racionamiento. Yo creo que igual es una moda. El comunismo es la miseria y la cartilla. Con Franco también había cartillas de racionamiento. Hombre, después de la guerra. Claro, pero yo voy a decir que no es cuestión de comunismo, que es cuestión de gestionar más una economía. Y los comunistas gestionan más la economía. Existen ahora mismo en los países comunistas. Solamente. Sí. Solamente. Existe, por ejemplo, en Venezuela, existe en Cuba, existe en Corea del Norte, existen en esos países. Por cierto. Y limitaciones para todo. Hasta para procrear los tiene en China, en la China comunista. O sea que. Bueno, aquí también hay sus limitaciones, que no está tan fácil. Sí, decía. No, que a raíz de lo que has dicho de Venezuela, anoche estaba oyendo un podcast sobre política y dieron un dato que me asombró. El 30% de la población venezolana ha huido ya de Venezuela. Sí, ya no está ahí. El 30%. Poco me parece, a cómo está el patio por ahí. No, deberían de dejar solo a estos, comunistas. Pero si también hacen ahí las cosas, ¿por qué se va la gente? Pero bueno, vamos a ver. Es como en Cuba, quiero decir, la gente se va, intenta huir de Cuba a los Estados Unidos, a Europa y tal, y luego resulta que allí tienen sistemas tan estupendos como este de racionamiento y tal. ¿Tú te acuerdas de una cosa que se llamaba el muro de Berlín? Sí, ¿Para dónde corría la gente? No, pero era para hacer turismo. Ellos querían ver la otra, pero luego todos volvían luego, ¿eh? Exactamente. El caso, lo preocupante es pues que estamos llegando a una situación como la de Venezuela, como la de Cuba, a un sistema, están llegando por la vía, es un golpe de Estado lento y sin tanques, sino un golpe de Estado basado en la manipulación de la legislación, de la información y que nos está conduciendo a una dictadura. O sea, estamos ya viviendo los primeros síntomas de una dictadura comunista en España. Y eso es lo preocupante. Y no se da cuenta la gente, los que nos decían hace 2 años, que decíamos, es que estamos en un proceso revolucionario, en un proceso de evolución hacia una dictadura, la gente se reía, pero ya estamos viéndolo. Están haciendo una crisis internacional
programadas para que no podamos tener capacidad económica ni para comer. Sí. Para hacernos dependientes de la cartilla de racionamiento que nos dé la ministra. Sí, o el paquete de Sánchez, que fue muy famoso este verano también. Cuidado con el paquete de Sánchez, que se presta a la doble interpretación. Yo, volviendo a mi libro, yo hablaba de los productores. Vamos a ver, y tomando el ejemplo de la harina. Imagínate que la harina entra en esa cesta especial de a euro el producto. Y aquí tenemos una empresa en La Cañada que se llama, como se llame, y que produce harina. Entonces ahora le llega al gobierno y le dice, mire usted, su producto no puede valer más de €1. Y el tío o la tía o los que produzcan la harina dicen, no, mire, es que a mí me cuesta más dinero producir esto. El gobierno va a compensar esa diferencia de coste en la producción a los productores a los que les va a afectar esa cesta de la compra. Claro. ¿Lo va a compensar con tu dinero, con el tuyo? Claro, con el mío? claro. Vale. Claro. Y esa era la duda que tenía. Si al final... Oye, Lo digo porque al final a lo mejor le conviene al productor agraciado decir, oye, a mí que me lo la den y- excepción ibérica, que te va a venir ahora en el recibo de la luz, te va a venir para que la pagues. O sea, que esa bondad del gobierno para que pagues menos en el recibo de la luz, ahora te vas a encontrar en un recibo de la luz que te dice, usted ha consumido esto y además paga este porcentaje por la excepción ibérica de Pedro Sánchez. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Si es una ruina detrás de otra. Si es mejor que no hagan nada. Es mejor que no hagan nada, que no hagan nada, que no tengan ninguna idea. Es que un tonto con iniciativa es un arma de destrucción masiva. Siempre lo he dicho. Y hay que tener mucho cuidado con la gente De todas que tiene formas, iniciativa. Antonio, yo veo lejana esa dictadura comunista, por lo menos en España. Yo creo que en España el Estado español tiene resortes suficientes para no terminar a corto plazo convirtiéndose en una dictadura comunista o de cualquier otro signo. Es más, yo creo que en la próxima convocatoria electoral, cuando haya unas elecciones generales, el actual gobierno ya lo había contado. Bueno, se ha aprovechado la crisis sanitaria de la llamada pandemia para cerrar el Parlamento. Hemos estado sometidos a una dictadura, de hecho, durante la pandemia. Innecesariamente Bueno, sí, declarada anticonstitucional Y se por 3 gobierna con veces decreto ley, a través sí, de recursos que ha realizado Vox ante el Pero Tribunal insisto, Constitucional. de ahí a que España se convierta en una dictadura, creo que... Eso decían tú hablas con un Sí, venezolano y te dice lo mismo. Nunca, jamás podíamos pensar que en Venezuela podía ocurrir. Sí, no, y también te digo una cosa, Pablo. También pensábamos que estábamos vacunados contra la ultraderecha y ahí los tenemos, sentados en el Parlamento. Quiero decir con eso que Y a los podemos comunistas reaccionarios. también. No sé a quién te También, refieres por ultraderecha. pero, Vox. Sí, ¿por qué ultraderecha? Si nos metemos en ese debate, No, vamos hemos a salir. dicho. no, hay un motivo muy simple. El Partido Popular se autodefine sin ningún tipo de complejo como centro derecha o como derecha. Será ahora, Sí, es que porque- obras son amores, no buenas razones. Tú te puedes está definir como de en su izquierda o estatuto, derecha. Y en tú su puedes ser estatuto, muy quiero progresista y decir, ser un cualquiera dictador. te lo dice, pero no de ahora. Pero siempre de han siempre. tenido No. mucha erisipela a decir lo de No, la derecha. ellos- que el Partido no, Popular... ellos siempre- El Yo Partido siempre a todas las Popular puede, está se ha podido complejado eludir. de ser de derecha. Ahora es posible que no, pero se ha vosotros podido sois de eludir. derecha. El concepto derecha siempre lo ha eludido. Si es que hay que olvidarse de las palabras de derecha e izquierda. Ah, eso mismo decía Podemos. Arriba y abajo, derecha e izquierda no, arriba y abajo, los de arriba y los de abajo, derecha e izquierda, esos son conceptos. Lo que hay que hacer es cosas. políticas que sean positivas para el pueblo, Sí, para los pero yo ciudadanos. Dudo, Lo que no hay dudo no- que las de Podemos y las de Vox sean políticas buenas para la ciudadanía. Pero Hay al al cual margen te, de eso, al cual, pero al al margen cual de eso, te refieres porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha están cogobernando con el Partido Popular, están haciendo una buena labor y una de las Sí, primeras una medidas que se ha labor hecho es estupenda. reducir al Una vez- 50% las subvenciones a los parásitos de los sindicalistas. claro, Bueno, y pero la como noticia la que del saltaba ayer en vicepresidente. Castilla y León, por cierto, no en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, donde Castilla y León, efectivamente... he dicho. He dicho Castilla-La Mancha, pues Es da Castilla y igual. León, sí. Sí, pero la noticia de ayer ahí precisamente era que bueno, que ya se han descargado la ley que se aprobó, porque estaba Ciudadanos allí, ya se la empieza a echar de menos a Ciudadanos, Claro. por cierto, ahí, de no admitir los cargos públicos, regalos y prebendas.
Por Eso ejemplo, ya Vox y PP se lo han cargado. Ya han subido los altos cargos en las consejerías, en las secretarías generales. Los sueldos ya se los han subido. No, eso fue, todo esto está eso en fue el una medida boletín oficial de la anterior, Junta de aprobada Castilla y anterior a la entrada de este gobierno. de Castilla y León. Ha entrado en vigor con Vox y con Pero ¿qué políticas te refieres de ultraderecha y malísimas para Bueno, vamos a ver. Es que ya- si entramos en ese debate... es que necesitamos la tertulia que, entera para claro, eso. pero claro, es que se habla de Eso muchos digo. tópicos de Vox que son Sí, bueno, ciertos, pero De mira, todas formas, Martín, por sí, su un obra partido lo conoceréis. Exacto. que Por el califica al partido. PP como socialdemocracia, Claro. pues es de, no sé si es de extrema derecha, pero de derecha a derecha, ¿eh? Y yo creo que no hay que tener complejos en la vida. Eso es lo que yo pienso. uno es. Hay que ser valiente, y si uno es de centro Por lo dice, si uno es de por derecha lo es, y si supuesto. uno es muy de derecha, pues dice que es muy de derecha. Si es que no sé, la gente no es ni de derecha ni No, de por izquierda. supuesto que hay de Hacen derecha y de izquierda. políticas coherentes o políticas que no son coherentes. Coherente según quien la... Bueno, otra vez y dale. Sí, Claro. vamos a ver, que está claro que por los hechos los conoceréis. Nosotros ya Efectivamente. conocemos, y más que de sobra, lo que es capaz de hacer la izquierda y la extrema izquierda. ¿eh? Vamos a ver ahora si hay alguna alternativa, qué es lo que nos depara un gobierno de derecha con la extrema derecha, o solo, o acompañado, o los tres, o lo que sea. Ya veremos. No, Pero lo que partiendo sí de la base tenemos que el claro... Partido Popular es izquierda, ¿eh? Vox Claro. no es extrema derecha. Claro, es que ese es el problema. una derecha muy moderada. Si el PP izquierda ya para El PP de izquierda ha votado todos los estados de alarma y todas las inconstitucionales, y Casado en su momento dijo que Santiago Abascal chapoteaba sobre un tío que ha estado amenazado por ETA. Su padre, totalmente amenazado desde pequeño, ha tenido que llevar escolta. Ese hombre está chapoteando sobre la sangre de la ETA, de las víctimas del terrorismo. Por favor. Bueno, en fin, por terminar con este asunto, mucho cuidado con las medidas de Yolanda Díaz de la cesta de la compra, porque los primeros perjudicados van a ser las tiendas de barrio. Pues claro, las tiendas de barrio, ahora mismo, en cuanto un súper tenga 20 productos a 20 euros y un cartón de leche, como bien decía anteriormente Rafa, pues si vale 1,20 €, pues estos te lo están poniendo a 0,40 €. Pues yo no voy a comprar el cartón de leche ya a la tienda de barrio. Ya me iré al supermercado y tal. Y bueno, y si viene acompañado con macarrones, con arroz, con no sé qué, y también un bote de lejía, pues bueno, pues ahí está. Claro, Algún día y servirá de pendiente algo. todos los meses o todas las semanas de la cartilla de racionamiento. Exactamente, a ver si qué es el esta bueno semana del- puedes comprar el harina menú. o no puedes comprar harina, si puedes comprar leche o no. Que nos den el menú, que nos dé la comanda, todos los días, que pongan allí o que los manden por WhatsApp a la gente. La semana que viene va a haber arroz, habichuelas verdes, no sé qué, no sé cuánto, Y para lo que hacer sea. cola. ¿Sabes? Para hacer cola. Pero lo que yo no veo normal, cuando yo era pequeñito había 4 tiendas en el barrio, estaba Simago, estaba Ecoprix, Sí. y había una competencia bastante grande. Ahora que hay Lidl, que hay Aldi, que hay Mercadonas en cada esquina, que hay Carrefour, que hay miles de supermercados, más las tiendas de barrio, más miles de franquicias, de todo, ¿cómo hay un pacto tan grande entre todas las distribuidoras para tener los precios tan altos? O sea, ya Mercadona, por ejemplo, quitó su leitmotiv, que era siempre precios bajos. Eso ha desaparecido, porque ahora ya es uno de los supermercados más caros. Hay un pacto entre todas las distribuidoras para Pero si tener lo unos tiene- precios altísimos. Y yo lo que propondría a la ciudadanía es hacer un boicot selectivo a una de las marcas, a cualquiera, no tengo preferencia por ninguna, para no ir a comprarse. Esto se hizo con las gasolineras ya. Y se empezó, por ejemplo, le hicieron un boicot a Shell para que todo el mundo consumiera menos en esa, para obligarlo a bajar los precios. Yo haría eso porque para mí las grandes distribuidoras están siendo cómplices de esta gran crisis que está afectando a todos los ciudadanos. No, y además que están desapareciendo de las estanterías de algunos supermercados, algunos de los que han mencionado, yo lo he notado, que voy a por ejemplo, un paquete de servilletas de 3 capas, tal, no sé qué, no sé cuánto, que es el que siempre 3 capas de compra. calzoncillos. ¿Eh? 3 capas de Sí, calzoncillos. exactamente, como el del atentado. ¿Cómo era? Ferrera. El Ferrera, el magnífico Ferrera. Bueno, pues ya no hay. Antes había una anchoa de un tipo, ya no hay. Claro. Antes había no sé qué, pues ahora hay otra cosa. ¿Por qué? Antes había un tipo de embutidos, pues ya no hay. ¿Sabes? Y ha bajado todo en cuanto a calidad. ¿Sabes? En cuanto a calidad. Manteniendo el precio, ha bajado en cantidad y en calidad. Han reducido los envases, Han reducido, sí. han recortado. Ojo, lo de la cantidad, estás tocando una cosa sensible, Antonio, porque
se ha hecho viral estos días en Twitter, no recuerdo quién lo publicaba, pero se iba a distintos supermercados, no voy a citar los nombres, pero pensad en los 3-4 famosos y están ahí. Y cogía distintos productos, desde queso rallado hasta, yo qué sé, una bandejita de champiñones, tal, y donde el envase te ponía 500 gramos, pesado luego por esa persona en su casa, con un peso, una báscula homologable, esos 500 gramos eran 300 y pico. Y los 250 gramos de champiñones no llegaba a 200. Yeah. Entonces, y eso es algo que se está repitiendo no solamente en una cadena de supermercados, se está repitiendo en distintos lugares. Yo invito al que tenga una báscula en su casa que haga la prueba. Que compre algo en el mercado. Pero tú estás ahí hablando directamente de un fraude, ¿vale? Pero es que hay otra cosa que no es un fraude, pero que nos pasa desapercibido. Y es que tú antes comprabas determinado producto que te ponía 250 gramos y ahora la bolsa es la misma, pero te pone 220 gramos y más caro que antes. Pero claro, tú coges la misma bolsa o el mismo paquete y no te das cuenta que lo pone. Es decir, ahí no hay fraude. Ahí no, porque hay una estrategia comercial. Claro, ¿no? En fin, bueno, pues yo insisto, cuidado que esta medida de Yolanda Díaz, del gobierno de España en definitiva, si sale adelante, parece que puede salir, por lo menos como experimento comunista, pero cuidado porque se lleva por delante los intereses de las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio. A mí este paquete de Pedro Sánchez no mucho me gusta. Cuidado. No me convence este paquete de Pedro. En fin, bueno, tenéis fijación, tened cuidado con eso, que después pasa lo que pasa. Y luego las manos van al pan. Bueno, vamos a ver, primeras impresiones después de la remodelación del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Almería, del Partido Popular. Juanjo Alonso es el primer teniente de alcalde y por lo tanto, pues tiene una responsabilidad diferente a la que tenía antes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... Porque se le ha incrementado el trabajo y la responsabilidad. Claro, pero yo creo que él está especialmente feliz por una cosa, porque dice, bueno, si a mitad de mandato entró un nuevo alcalde, que fue Ramón Fernández Pacheco, luego hubo elecciones, si ahora a mitad de mandato se cambia de alcalde y entra la primera teniente de alcalde, dice... A ver si con un poco de suerte en el próximo mandato a mí me toca a mí. Exactamente, esto es como la pole position. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar a Juanjo Alonso, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, lo que decía, lógicamente, de esta nueva responsabilidad que afronta y al mismo tiempo, pues, cómo ve al equipo en conjunto. Vamos a escucharle. Muy ilusionado con las nuevas responsabilidades que me ha otorgado y espero y deseo a lo largo de estos 8 meses pues seguir la senda que ella inició, ¿verdad?, en el año 2019 y poder terminar ese trabajo tan apasionante que se inició en el año 2019 con la empresa pública Almería 2030, con toda la planificación y el futuro de la ciudad de Almería y coordinando también un poco pues la acción política que el equipo de gobierno va a llevar a cabo en los próximos meses. Bueno, ¿cómo lo veis? Eso es la empresa pública 2030, ¿qué es? ¿Suena la agenda globalista? 2030. ¿Eso qué es? Hombre, pues del año 2020 al 2030. No, pero ¿En que seremos todos pobres y felices? No tiene nada que ver refiere? Con esa agenda que tanto critica Vox, que tampoco es exactamente lo que dice Vox. Es una que, por cierto, dirigía María del Mar Plaza, que yo la conozco personalmente, una mujer excepcional, lo profesional y en lo personal, y que se la ha llevado Ramón, creo que la ha hecho secretaria general de su consejería. Y por tanto, creo que queda vacante ese puesto. No sé si se ha cubierto ya o si se tiene pensado cubrir, me imagino que sí. Y no sé qué ha pasado con ese puesto. Lo comento por ¿Pero si qué se dedica esa agencia? ¿Qué tanto ha cambiado Almería? Esto depende de la gerencia de urbanismo, creo, ¿no? La verdad es que no lo sé. Esto se dedica, hasta donde yo sé, pues a diseñar los planes estratégicos de urbanismo. Los fondos europeos también. A gestionar fondos europeos. La gestión de los fondos europeos que van a llegar, bueno, a punta pala, y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, vamos, ya no lo habéis notado. Fondos de luz y cosas de estas. No lo habéis notado, ¿no? No, yo tampoco. Yo no, la verdad que poco. En fin, bueno, y... Hombre, ya que se termina, es que, claro, termina la feria y parece que se acaba el verano, pero no, todavía queda verano.
Y una de las cosas que se hacen ahora, una vez que termina el mes de agosto, pues es balances de distintas operaciones, como por ejemplo la operación Paso del Estrecho. Ahí tenemos a Jesús Caicedo, el presidente de la autoridad portuaria, que habla de una disparidad en el balance, porque la operación Paso del Estrecho, OPE, ha tenido más entradas que salidas. Vamos a escucharle. Soy fan de este señor. La OPE, de principio, fíjate que nosotros pensábamos que íbamos a tener hasta pre-OPE, pero no fue así. Y luego la OPE se ha hecho con mucha tranquilidad. Hemos tenido casi en salida un 15% menos, pero se ha hecho con mucha fluidez. Desde aquí quiero felicitar a todos los que han participado, a las instituciones, a todos los que han hecho posible que tengamos una OPE fluida. Pero sin embargo, fíjate el caso más curioso. Hemos tenido un 15% menos en salida, pero estamos teniendo un 35% más en llegada. O sea que ha salido menos gente desde Almería hacia el norte de África que del norte de África a Almería. Vale. Sí, pero tiene sentido porque, a ver, solamente estamos hablando de un tema de tránsito. Hay gente que puede haber elegido entrar a Marruecos por Algeciras. Claro, eso el balance final tienes que verlo con el conjunto de puertos, ¿no? Y de todas formas, y yo también creo que es muy probable que haya un descenso en el paso a Marruecos, entre otras razones, porque hay que ver lo que cuesta en combustible, en tal, llegar desde Francia o desde Alemania, que es desde donde van la mayoría, cruzar en coche toda la península, llegar, para ir a Marruecos, ¿cuánto? 15 días como mucho, 10 días, pues es que no te merece ni la pena. Yo creo que también por eso es por lo que ha comentado Caicedo que puede haber sido más fluida, ¿no? Es decir, que haya habido ese descenso, igual tiene que ver un poco con este tema, ¿no? A mí me gustaría que alguien, como en su día, un concejal del Partido Popular, Esteban Teleforo Rodríguez, me aclaró cuáles eran las repercusiones económicas para la ciudad de Almería de la operación Paso del Estrecho. Para mí es totalmente intrascendente económicamente para Almería. Es que se habla mucho de la OPE, en noticias. La OPE lo único que es poner a disposición el espacio más bonito de Almería, que es el Parque Nicolás Almerón y el puerto de Almería, que era una bahía preciosa, se puede apreciar en fotografías antiguas o en grabados. Está convertida, la parte más bonita de Almería, en un polígono industrial, dedicado a cargar yeso, cemento y a transportar personas que van al norte de África y que van con una pre-OPE y una OPE muy fluida y que después vuelven menos y van más. O sea, que no sé, no deja un duro en Almería. Ya, por eso digo, ¿qué repercusiones económicas puede tener para Almería la operación Paso del Estrecho? Una contaminación tremenda de esos buques. Tener sí tiene, no es la que nos quieren vender. Pero se ha evaluado eso. Es que yo no, pero vamos a ver. Es que en su día lo evaluó Esteban Rodríguez. Dice, sí, yo te puedo dar los datos, porque lo llevo en la concejalía y tal. Y lo explicó en una televisión local, en RTI. Y yo le preguntaba eso, ¿qué beneficios tiene para Almería? Dice, ni las botellas de agua mineral. Porque ya se encargan en unos circuitos que tienen endógenos para venderse las botellas de agua ahí mineral. Sí estoy de acuerdo, Antonio. Mira, entonces ni siquiera en las tiendas de Almería se vende el agua mineral. Y dice, y lo único que tenemos son gastos en seguridad, gastos en limpieza y gastos de no sé qué más. Sanitario. Claro. Si dejan dinero, macho, si dejan dinero, no tengas puerto. No, dice, es que no por eso pregunto, digo, es que es una noticia tan redundante durante todo el verano. Es redundante porque es importante. Ya. Pero a nivel de volumen. ¿Y qué beneficios deja eso para la ciudad? Ninguno. Bien. A ver, algo pues ya está. Decir ninguno también es muy tasario. Yo soy vecino del Parque Nicolás Almerón y lo frecuento a diario. Y bueno, lo sabéis todos, y la calle Real y tal, toda esta zona han proliferado de un tiempo a esta parte muchos negocios, muchos hosteleros, tiendas tal, regentados por magrebíes. Y yo os puedo decir que este tipo de negocios durante la operación Paso del Estrecho están a reventar. No. Es decir, ahí sí queda dinero, pero por eso te doy la razón en lo que decías de la endogamia, Antonio. Es verdad que es un tipo de público que, pues salvo honrosas excepciones, la mayoría de ellos van a donde van a
del falafel, para que se me entienda, o al del restaurante Marrakech que hay ahí en el Parque Nicolás Salmerón, ese está a reventar durante el paso del Estrecho. Y la calle Real... Yo he vivido 25 años en el Paso San Luis, yo llevo viviendo 25 años allí. Bien. Y el restaurante Marrakech están con 4 señores allí sentados con 4 señores, no, perdona. Yo paso por ahí a pasear al perro 4 veces al día. Y la Marina está con 4 señores allí tomando el té todo el día. Está hablando de si va a las 4 de la tarde habrá 4 los meses o los días del Paso del Estrecho. Yo te digo el periodo Operación Paso del Estrecho, tanto entrada como salida. Sí. Ahí se nota esos negocios a reventar. ¿Qué pasa? Que si buscas fuera son dos bares. Son 2 bares. Estamos hablando de 2 bares. La repercusión de la Operación Paso del Estrecho. Repercusión ninguna, creo que no se ajusta a la realidad. ¿Repercusión poca? Estoy totalmente de acuerdo. Insignificante. La repercusión, a ver, la operación Paso del Estrecho es sencillamente que hay un puerto y hay gente que utiliza ese puerto para ir de un puerto a otro puerto. No hay más historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es hay una fecha. Es noticia para que viene siendo noticia, no se sabe por qué durante 25 años. ¿Lo damos como noticia? Sí, un crucero da. Un crucero sí da. Da dinero. Deja dinero. Vamos a ver. Mira. Bueno, hay cruceros que llegan a Almería, se suben a los autobuses a Granada. Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Mira, para los autobuses también es negocio. Claro, y para esos señores que tienen un bar como los que habéis mencionado, o un restaurante como el que habéis mencionado, que están ahí y que son bares que están abiertos y que pagan su licencia y que pagan tal, pues también es para la ciudad. Y lógicamente, si hubiera otro tipo de bares, que paren Habla o el que pare en Pechina, llenar el tanque, pues hombre, la gasolina irá a la petrolera, pero allá hay un empleado que es de Almería. Y los barcos que llegan, esos barcos que llegan y pasan por el puerto, pagan también en el puerto. El único que se beneficia es el señor Caicedo con las tasas portuarias. No, el señor Caicedo no, porque es el presidente de la autoridad portuaria, él va a cobrar lo mismo al final de mes. Cobra bien, cobra muy bien. Sí, pero que te digo que cobra lo mismo, que cobra lo mismo, como un concejal, cobra, se aprueben o no se aprueben normas, ¿no? Bueno, en fin. Quiero decir que hombre, me parece hacer, eso también me parece demagogia, ¿no? No, pues es que la única es para las arcas públicas las tasas que se cobran, las tasas portuarias a los coches y los beneficios que sacan las navieras, que ninguna que yo sepa es de Almería. Claro. Bueno, pero ya ahí lo tienes. Bueno, pero entonces acaban hablando crean empleo de pues claro, ahora vamos. Una vez miramos España, los estibadores son para los y ahora ya hay que mirar para los ferries. El euro. A ver, no me hagáis corrillo. Pero habrá empleados para los ferries de seguridad, de mantenimiento, de habrá policía portuaria, ¿no? Alguno habrá, digo yo. Alguno habrá, claro. Digo yo. Bueno, los puestos indirectos. Pero no para ser la noticia estrella del verano. Lo que pasa es que en verano, Martín, y termino con esto, en verano hay pocas noticias. Hay pocas noticias. Entonces, pues bueno, esto ya te lo podemos decir como periodistas que a veces te agarra un clavo. Yo básicamente no doy durante todo el verano noticias de la operación, y mira que nos llegan casi todas las semanas noticias. Doy al principio cuando se hace la planificación y al final cuando se hace ese balance definitivo de cuánta gente ha pasado. Y luego información publicitaria también que se da. Este año hemos incrementado no sé cuánto la exportación de yeso. Hay un barco que se va a llevar 70.000 toneladas y tantas aspas de los aerogeneradores y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Todo ese tipo el marketing de la autoridad portuaria, el marketing también, claro, de que nos tiene ocupado la parte más bonita de Almería, que no es como en Málaga. En Málaga, en Alicante, tú disfrutas, la ciudadanía puede disfrutar del puerto. Eso sí es puerto ciudad. Claro. Eso es una maravilla. Y aquí tenemos un polígono industrial para cobrar tasas a los magrebíes y punto. Bueno, y también para tener graneles sólidos al aire libre, cuidado. Claro. Contaminantes. El granel, además, con una protección frente al viento diseñada en LEP, es decir, está el granel aquí, la ciudad aquí, y ponen para que pare el viento, lo ponen en el lado contrario. El viento poniente. Absolutamente. O sea, bueno, en fin. Maravilloso. Bueno, es que una vez que atrapa el polvo, es que si no sería impedir que entrara el viento, si lo pone delante de la montaña esa que tienen ahí de granel. Pero el problema es que se habla de eso, pero no se habla de los problemas que tienen los vecinos del parque y de la pescadería, que tienen las casas perdidas porque claro, cuando estaban las vertederas, independientemente de la disposición que tienen las pantallas atrapapolvo y esos inventos que no sirven para nada, cuando viene un viento, además viene un viento
que no es ni levante ni poniente, que un sur, por ejemplo, se lo comen todo en el barrio de Pescadería. Bueno, pues independientemente de eso, como digo, luego está el problema de estivar el barco, porque tienen que, con pala excavadora, lo lanzan a una cinta transportadora y en la vertedera va directamente a la bodega. Y claro, cuando viene viento, eso no hay pantalla que lo pare. Eso va directamente a los vecinos. A los pulmones de los vecinos. Exactamente. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues decir que, hombre, que vamos a mandar... Estamos muy contentos porque Almería va a mandar 70.000 toneladas de yeso a Canadá. Cojonudo. Venga, pues ya está. Pues esta es la noticia que solapa los... Bueno, alguna tonelada se queda en Pescadería. Alguna tonelada se queda en Pescadería, eso sí. Exactamente. Bueno, pero con lo de Puerto Ciudad, que ya es inminente, Sí, o sea, sí, ya Sí, creo ya el yo master vi el plan, proyecto, el master plan y ya, eso ya, esto quejarnos por... Ya se inauguró tontería. antes de las somos elecciones. criticones. O sea que... Me acuerdo antes de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que inauguraban todas las semanas 5 cosas, todo virtualmente, era maravilloso, y entre una de las inauguraciones que hicieron fue la del Puerto de Ciudad. Sí. Una inauguración. Sí, lo inauguraron. Está bien. Bueno, vamos con otra, descendiendo ya al panorama, digamos, de la polémica innecesaria, increíble que se establezca una polémica por este asunto. Cuando sabemos que hay muchas familias que están angustiadas, que viven en una situación de auténtico infierno porque le han ocupado ilegalmente la vivienda, pues hay grupos políticos como es el Partido Socialista y también parece ser que Podemos. Digo que parece ser porque ya la concejal no adscrita, Carmen Mateos, no está militando en Podemos. Creo que la expulsaron de Podemos y está como no adscrita. El caso es que apoyan que todo siga igual. Es decir, que si ahora mismo la ley protege al ocupa, porque es que se da el caso de que cuando hay una ocupación de una vivienda, una ocupación ilegal, cuando llega el propietario a intentar abrir la puerta, es el delincuente el que llama a la policía para decir que está sufriendo acoso y coacciones. Martín? Sí. Vamos a ver, todo esto es un plan preconcebido de destrucción del sistema. Conoces que se han dado casos sí, de por supuesto. O sea, exactamente. El otro día creo que fue que ingresó en prisión una familia que recuperó su casa por la fuerza y porque se fueron de vacaciones y cuando llegaron estaban ocupados y se metieron por la fuerza en su propia casa para desalojar a los ocupas. Porque no existe ley en España más que la propia defensa en este caso. Ya. Entonces es sangrante la situación, pero esto obedece a un plan general. A un plan general de destrucción del sistema económico, social y político que estamos viviendo. Es decir, desde el momento en que se atenta contra la propiedad privada, es decir, la propiedad privada está para personas que no la trabajan, es decir, que no la han ganado con el sudor de su frente, se rompe todo el sistema económico actual, basado en el trabajo, en el esfuerzo. Es decir, ¿tiene derecho una persona a meterse en la casa del otro? O cuando hablan de que es que la casa es de banco. Vamos, es que los bancos son tan propietarios y la ley protege la propiedad tanto de un banco, que el banco no está formado por extraterrestres ni por personas, sino por accionistas que son... Cualquier persona puede ser accionista de un banco. Es decir, es casa de banco, con lo cual no tiene derecho los bancos a nada. Los bancos pues son muy duros cuando la gente dejan de pagar, son muy crueles, echan a la gente. Han sido, durante la crisis económica anterior, muy duros y sangrantes su actuación. Hasta tal punto que hubiese sido muy loable actuaciones como las que proponían no comprar casas de desahucio de personas que por la crisis económica no pudieron pagar las cuotas y que fueron expulsados sin miramientos. Pero eso no significa que el banco no tenga derecho a la propiedad privada de sus bienes y cualquiera pueda ocuparlo. Entonces, cualquiera que se sienta con la necesidad de tener una vivienda, dice, ¿dónde meto yo a mis hijos? Tienen derecho y se está aceptando por parte de las instituciones públicas, no cambiando la ley, no protegiéndolo de ninguna manera y con un sistema jurídico y legislativo que no tiene parangón en toda Europa. En cualquier sitio, la ocupación al día siguiente está resuelta por la policía. Aquí no. Aquí se premia. Yo he tenido juicios como abogado, que trabajo como abogado, en el que la propia fiscalía actualmente tiene órdenes de apoyar a los ocupas. Es increíble, en contra de la ley. O sea, que lo has visto... Sí, lo he sufrido. Lo he sufrido personalmente, profesionalmente. O sea, que la Fiscalía... La Fiscalía, la que manda
Pedro, Antonio, es la que está apoyando ahora mismo la delincuencia de la ocupación ilegal en la vivienda. Se oponen a las condenas de los ocupas. Ajá. Bueno, pues entonces no es de extrañar la intervención de Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, cuando defendía con unos argumentos absolutamente peregrinos la ocupación ilegal, diciendo incluso que no es tal, porque la ocupación ilegal es una exageración de algunos medios de comunicación, alarmistas y tremendistas, es también interés de la banca, que tiene muchas posesiones inmobiliarias, es también interés de los fondos buitre y también es interés, no se lo pierdan, de las empresas de seguridad. Pues claro, las empresas de seguridad te están vendiendo alarmas metiéndote miedo, que te van a ocupar mañana. Y entonces pone una alarma y tal. Así lo entiende el Partido Socialista. Vamos a escuchar una de las intervenciones por retomar el argumento y enseguida continuamos con él. Hablando durante la defensa en contra de la moción que presentó el Partido Popular y en defensa de los ocupas. Miren, señores del PP, si tanto les preocupa la ocupación, que entendemos que le puede preocupar, dedíquense a hacer vivienda pública, para que la gente joven y la gente sin recursos pueda tener una opción de entrar a una vivienda y formar una familia. No se preocupen tanto de la ocupación, que no existe en los niveles que ustedes la predican, y dedíquense a hacer vivienda, por cierto, a precio accesible y no al precio de mercado, porque estamos con la empresa Almería 21 haciendo una competencia con la empresa privada. Y yo creo que el Ayuntamiento, el PSOE, creemos que el Ayuntamiento está para otras cosas y sobre todo está para hacer un servicio público. Y si tenemos una empresa pública para hacer vivienda, hagámosla y evitemos la ocupación. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me parece absolutamente nefasto este argumento. Porque claro, también puede decir, oye, vamos a repartir, insisto, billetes de 500 euros, que cada ciudadano que los necesite los vaya recogiendo y no habrá nunca más ningún atraco a entidades bancarias, ni habrá un tirón a una abuela que acaba de sacar del cajero la pensión y cosas de este tipo, ¿no? Porque claro, si está solucionado el problema, si hacemos muchas viviendas, eso sí, habrá que regalarlas, Antonio, no a precio asequible. Porque claro, el Ocupa lo que pretende es todo de aquí te espero. Lo que quiere el Ocupa es que le paguen la luz el propietario, que le paguen el agua porque no la puede cortar, que siga pagando la hipoteca, las amortizaciones, porque esa es otra, religiosamente todos los meses, cumpliendo con los plazos, y que no, y él, pues, y luego fastidiando a los vecinos con la basura, o a lo mejor está criando allí droga y cosas de ese tipo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la culpa la tiene el ayuntamiento, que con el dinero de todos los contribuyentes colaboremos a hacer muchas viviendas para que vayan allí a instalarse los que posible o potencialmente van a ser ocupas. Y así erradicamos la ocupación. Claro, esto es magnífico. Es que, bueno, lo primero es que hay distintos tipos de ocupación y no se puede considerar... No, si ya hablaron de eso, Rafa. Distintos, hablaron del allanamiento de morada, de la ocupación liviana... me refiero a que... El allanamiento de morada, Rafa, era cuando éramos chiquiticos, jugábamos al fútbol en nuestras calles, embarcaba el balón en la casa de al lado y pegaba un saltillo para coger la pelota, y si te pillaba el dueño de la casa, pues tenía un problemilla, ¿no? Vale. Eso era allanamiento de morada, que es lo que decía. Ya, vale. Pero lo que digo es que, evidentemente, todos los casos de ocupación no son iguales, ¿vale? Partiendo... y habría que analizarlo. Y habría que analizarlo porque no es lo mismo, y por eso digo que por eso estoy en contra de los argumentos de Antonio Ruano y del Partido Socialista, porque por ejemplo hablan del caso de una familia en extrema necesidad que ocupa una casa vacía de un banco. Es decir, una familia delincuente. Una familia delincuente. Sí. Delinque, son delincuentes. Vamos a ver, sí, pero no es lo mismo el que coge y se mete en una casa donde se ha ido la gente de sus moradores, se han ido de vacaciones y coge y monta allí una plantación de marihuana. Delincuente. Sí, pero no es la misma situación. Y vamos a ver. Es delincuente y además... pero la ley establece una diferencia entre un asesinato y un homicidio. Sí. Claro. Bien. No, entonces, pero aquí es la ocupación ilegal de una vivienda. Luego ya el uso que tú le das
o la necesidad para poder ocuparla. O sea, oye, yo, es que vamos a ver. yo no puedo Hay gente justificar que pasa que a mí hambre. me metan la mano en la cartera una señora sin mi permiso o un señor para comprar leche para su hijo y me robe para darle de comer a su hijo. Claro. No es justificable que a mí me roben, o no 5.000 o 50 euros, sino una casa que ha costado hipotecas, todo el sudor de mis padres o el mío, que se metan allí sin mi permiso, porque es mi propiedad. Y tú, si quieres, trabaja, y si no, pídeme permiso y veremos a ver si llegamos a un acuerdo de alquiler. A lo mejor a lo mejor es que hablo demasiado largo. No, pero es que no se puede justificar un delito como está haciendo el señor Ruano. Estoy yo justificando no, señor Ruano. Entonces déjame que termine mi argumentación. Lo que quiero decir es que no todas las ocupaciones son iguales, siendo todas condenables y siendo todas delictivas, ¿vale? Bien, pero no todas son iguales. Y por eso voy a lo que dice Ruano, porque Ruano habla de un caso muy concreto que puede ser de una familia que se cuela en un piso que es propiedad de un banco. Pues que la meta en su casa. Vamos a ver, déjame que termine. Y evidentemente, para ese tipo de casos, sí que puede tener algún tipo de validez el hacer vivienda pública. Pero si es que no tiene nada que ver. Hay que hacer vivienda pública, perfecto. Bueno, pero no se puede justificar pues ya porque está, no haya vivienda pública. Déjalo, no doy mi argumento y ya que la está. gente, o sea, hay que mezclar lo de una crítica al ayuntamiento por no hacer vivienda pública suficiente con relacionarlo directamente con la comisión de justificar la comisión de delitos. Señores, construya más vivienda pública si es posible y si es rentable y si es socialmente sostenible. Pero si es que si Antonio Ruano pero mezcla una cosa con otra. Si Antonio Ruano quería hacer vamos una a justificar crítica que la gente robe por la calle quien sea, porque ustedes no le dan trabajo. Porque ustedes no le dan los billetes de 500 euros. Que lo tenía mucho más fácil Antonio Ruano, porque es que Ciudadanos, dejarme que hable de mi libro, llevó una moción casi idéntica que esta, por eso yo no entiendo los titulares y tanto que está dando que hablar, porque esto ya se llevó al Pleno del Ayuntamiento de Almería en agosto de 2020, la llevó Ciudadanos. PP, Vox y el no escrito y Ciudadanos votaron a favor, y el PSOE y Podemos votaron en contra. Los argumentos fueron similares también, por cierto. En aquella moción, la pequeña diferencia que había con respecto a esta es que uno de los acuerdos instaba al ayuntamiento, ojo, a crear un plan municipal donde se dotara, por resumirlo, se habilitaran herramientas legales, una oficina de asesoramiento, de darle más materias a la policía local a la hora de cubrir posible ocupación, tal. Entonces, de eso no se ha hecho nada. No, Antonio, te quiero decir, si Antonio Ruano le quería dar 1900 nada. Pero claro, pero si Antonio Ruano le quería dar un palo al Ayuntamiento de Almería, se lo podía haber dado. Es decir, claro, muchacho, que tú votaste a favor de esto hace 2 años y no has hecho nada. Lo tenías fácil. Y en vez de eso se va a Almería 21, que por cierto es una empresa que está gestionando regular, es verdad. El tema de la avenida Vilches deja mucho que desear, pero aún así hay que decir, en justicia, que Almería 21 es el primer ente público de construcción de vivienda en Almería Capital. Entonces, tirarte a por Almería 21 y no a por la moción de hace 2 años me parece un craso error por parte del PSOE, pero bueno, esto es como yo lo veo. No, pero lo peor de todo no es eso, es la justificación que le da Ruano, o sea, el argumento de la definición de ocupación. Que te dicen, no, mire usted, es que aquí la gente dice que pierde la propiedad de la vivienda. No, la propiedad de la vivienda no se pierde. Lo que se pierde es el uso. Digo, esto ya es el colmo. Yo cuando estaba viendo... El problema es que tiene razón, porque viendo, tú tienes la propiedad para pagar luz, agua, hipoteca, el IBI y lo que te venga de... Ahora, el uso no lo tienes, claro. Exacto. ¿Dónde está el problema, Antonio? Eso es lo que decía Antonio Ruano. O sea, que es del género tonto, ¿sabes? Ese argumento. Porque ya me dirás... O sea, yo ponía el ejemplo, digo, a mí me roban el coche mañana y se lo lleva un tío, pues, a Noruega. Lo está disfrutando en Noruega, pero el coche es mío. Y si viene alguna multa, también. Tuya, claro. Es mía. O sea, es cojonudo. O sea, entonces ya me dirás... Mira, es como cuando... Pero es que vender eso en un pleno municipal... Sí, el problema es que quien se lo compra, Antonio. Claro, claro. Claro, yo creo que sí, que hacen la cuenta y dicen, oye, hay gente que además, es que hay muchísima gente que le encanta vivir gratis, trabajar. Es que desde la extrema izquierda se fomenta eso. Se fomenta eso. Claro. Oye, que tenemos alcaldesas como esta Ada Colau, que da libros de instrucciones para facilitar la ocupación y para evitar cualquier contingencia por parte de las fuerzas de orden público o de la justicia. ¿Cómo evadirlas? Es que te dan un libro, un curso de formación
Cómo ser delincuente, Claro. fomentado por el Ayuntamiento de Pero mira, Barcelona. es que eso también es parte de esa abstracción sobre los ricos, ¿no? Y los bancos. Dice, no, es que un banco, bien, lo primero, al margen de que, como dice Martín, los bancos son de sus accionistas, Sí, claro. es decir, y todo el mundo tiene allí dinero porque vivimos en una sociedad bancarizada. Entonces, el banco, al final los bancos somos todos, unos más que otros, cierto, pero todos. Hay otro detalle, la injusticia que supone que, por ejemplo, tú lleves 3, 4 años pagando religiosamente tu hipoteca, te encuentres en una situación extrema en la que ya no puedes pagar la hipoteca y entonces te largan, ¿vale? Te largan. Después de haber pagado tu hipoteca 3 años y ahora resulta que alguien da la patada a la puerta, se mete en la misma vivienda en la que tú has pagado 3 años y te ha ido a la calle, ojo, y sigues debiendo la hipoteca, y esa persona entra ahí y entra por la patilla, entra gratis y oye, es que es del banco. Claro. Es que es del banco. No. O sea, otro ha estado ahí pagando, una familia ha estado pagando 3 años o 4 años o 5 años su hipoteca y se va porque a lo mejor le ha venido mal y llevan 1 año sin pagar. Y entonces el banco le lleva a juicio, tal, ejecuta y lo echa a la calle. Y esos se van a la calle, Y ahora llegan otros más listos, le pegan la patada a la puerta y se quedan con la vivienda sin haber pagado un céntimo. Y los otros que se han pagado 3 años, en la calle. Esa es la propiedad del banco. Sí, pero sobre todo cuando lo más indignante de todo es cuando te tratan de justificar que tú posees la propiedad de la vivienda, pero no disfrutas, no tienes el uso, porque lo está usurpando otro que le pega una patada en la puerta. Y ojo, y ayer, y no me cansaré de repetirlo, que hay un componente más sobre este asunto de la ocupación ilegal, y es que no es que te quedes tú sin el uso de la vivienda, es que en una vivienda que tú tengas, en una segunda vivienda que tú tengas perfectamente preparada, pertrechada, con todos los enseres, con tus cosas, porque es tu segunda vivienda que la utilizas pues en época del año, ¿eh? Tú tienes tu vivienda habitual y tienes una segunda vivienda en tu pueblo o en la playa o donde sea, y entonces tú vas en el verano o vas en el invierno y te encuentras que han entrado. Pero tú tenías allí tus cosas, tú tienes tus fotografías, tú tienes, me decía esta mujer que me contaba esta historia, y además con toda la razón, dice, yo en mi armario, yo tengo mis cosas, mi lencería, tengo mi ropa íntima, que la están utilizando otra gente o que la están manoseando, y las fotos de mi familia, y tengo las fotos mías, y tengo escritura, y tengo cosas, y tengo documentos, y tengo... Oye, tú imagínate que por la calle te roban el reloj que heredaste de tu padre. Tú fíjate lo que piensas en ese momento de ese chorizo que te ha arrebatado, ese recuerdo de tu padre. Te ha robado el reloj de tu padre y tú lo llevabas como una cosa pues, yo qué sé, de recuerdo, no solo es cuestión de cariño. Es un pues tú imagínate, si eso es con un reloj, imagínate con una casa, con todo lo que contiene la casa. Es toda tu intimidad. Es toda tu intimidad. Y ponía como ejemplo que muchas veces los abogados defendéis a algún petardo o alguna petarda que a lo mejor se queja porque es que le han hecho una fotografía de un pillado en Torleps, en la playa, o en el yate, ¿eh? Y entonces pues dice que ha sido una intromisión en la intimidad, han vulnerado mi intimidad y tal, y pongo una demanda, y se organiza una zapatista que para qué. Y no hay mayor intimidad, violación de la intimidad, que entren en tu casa, que hurguen en tus cosas, ¿eh? Que estén manoseando tus cosas íntimas, personales. Es una de las mayores vulneraciones. Exactamente. Y en esto no se puede actuar. Te pregunto como abogado, allí no habría manera yo qué sé, de intervenir. No está valorado. En España estamos muy arcaicos en todo. O sea, pues tenemos una legislación que... Aquí es, digamos, salvo los delitos contra Hacienda, que eso sí son muy sutiles, en juzgarlo, pero en el resto de cosas, no te creas que el daño moral está todavía en España tan valorado como en otros países. Pero hay una pregunta aquí también es solo los días que has tenido el moratón en la cara, si te han partido un brazo, pero ese daño moral no está en España todavía valorado lo suficientemente. Pero sí se valora cada día más. Depende de la sensibilidad del juez y cómo se explique esa vulneración. Otra pregunta, ya que has mencionado que has tocado temas de ocupaciones y demás. ¿Para qué sirven las escrituras? Quiero decir, si yo pago
mi hipoteca, tengo mi escritura a mi nombre, mi casa registrada a mi nombre, y la otra persona no tiene nada en la vivienda en la que se ha colado, ¿qué falta legalmente para que se vea claramente que Porque esa vivienda es mía y no de quien está dentro? No hay interés. Estamos en un sistema revolucionario o de desmontaje de todo el sistema económico actual, todo el sistema cultural de propiedad, legislativo y social. La propiedad es algo que se quiere abolir. De hecho, hay leyes que se han aprobado ya por esta legislatura, por el Partido Socialista y con los comunistas de Podemos, y que pretenden que en el simple caso de que el gobierno declare el estado de emergencia, por la razón que le dé la gana, por la gripe del mono, por la aviar, por lo que le dé, puede ocupar cualquier propiedad sin derecho a ninguna compensación. Es decir, estamos haciendo un golpe de Estado, se está haciendo un golpe de Estado legislativo y paulatino sin que nadie se esté dando cuenta, en el que una de las cosas es abolir la propiedad privada. Y por eso, no te creas que no sabrían hacer una legislación, porque basta con copiar la legislación de Francia, de Alemania, de cualquier país, no hay que ser muy creativo, pero no lo hacen porque deliberadamente se quieren cargar el Estado basado en la propiedad privada. Sí, pero entonces, pero si yo llego a un Iglesia y a Irene Montero, hombre, sin el palacete de Galapagar. Es que la propiedad privada para los demás, pero para ellos sí. Sí, porque bueno, cualquier dictador comunista es inmensamente rico. No solo dictadores, sino vete a ver a Zapatero, vete a ver a Felipe González, seguramente la fortuna de Begoña y su marido y viceversa va a ser estupenda. Todos los presidentes de gobierno, Fidel Castro, todos los bolivarianos, todos tienen una fortuna inmensa. Garzón es bastante rico, pero bueno, él no ha sido político, ¿no? Ha llegado a ser político, fue secretario de Estado. Se enfadó cuando no lo hicieron ministro de Justicia. Fue diputado en la lista del PSOE con Felipe González. Pero llegó a tener cargo público. Sí, hombre, claro. Diputado en las Cortes. Eso es lo que le enfadó, que no era el Felipe le prometió el Ministerio de Justicia y cuando no se lo dio fue cuando empezó a sacar el gas. Bueno, ahora le va muy bien como abogado. Hombre, le va muy bien como todo. Como todo. Bueno, yo reitero porque cuando me estaban haciendo ese comentario me acordaba del problema que hubo en Canarias con el volcán, que veíamos cómo había familia y había muchas personas llorando a lágrima viva porque habían perdido su casa, se la había llevado, se había incendiado. Una sensación horrorosa. Y la sensación era del dolor. Dice, es que ahí estaba toda mi vida, es que eran mis recuerdos, es que ahí lo tenía todo. Pero digo, yo preferiría, en el caso de perderlo, porque lo pierdes con el fuego y se ha perdido. A los 4 días dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo he perdido todo. Se ha incendiado la casa, se la ha llevado el fuego, lo ha quemado todo. Pero que estén unos delincuentes metidos en la casa, eso es peor que un incendio. Sí, porque sabes que tiene el desamparo de quien tiene que protegerte, que es el Estado. Exacto. El Estado que, pero es que además te exprime día a día. Con yo prefiero el incendio antes que estén ahí unos tíos colgando mis cosas y que yo no pueda tocarlas y que las tengan ellos. Exacto. Y que no me proteja la justicia y que encima hay algunos que defienden eso. No, pero es que la justicia hace lo que los políticos dicen que tiene que hacer. Claro. La justicia se basa en el Estado de Derecho, en la legislación que tiene que aplicar. Claro. Y si no hay una legislación que ampare a la policía ni a los jueces para actuar, están... Bueno, pues yo por terminar con el tema... que prácticamente no ha dado que hablar durante ya 2 o 3 tertulias, pero es que no es un tema menor, no es un tema pequeño y sobre todo en los términos que se ha expuesto. Al día siguiente del pleno, después de haber dicho el concejal del Grupo Socialista que no hay ningún problema, que no es tanto el problema de la ocupación ilegal, que esto es una cosa de algunos medios de comunicación alarmistas, de la banca, de fondos buitre y también de las empresas de seguridad, que están muy interesadas. Bueno, pues después de decir que no se preocupe, que usted no pierde la propiedad, lo que pierde es el uso. El uso y todas las cosas que están allí tocando. Y el abuso, el uso y el abuso. Bueno, y de decir todos esos argumentos, pues se le pidió que si se retractaba o se mantenía. Y al día siguiente del pleno, pues se le preguntaba en una rueda de prensa que daba Adriana Valverde, él estaba allí de acompañante,
pues se le preguntó por ese asunto. Vamos a ver lo que respondía Antonio Ruano. Me vuelvo a reiterar en el hecho de que tenemos las herramientas legales suficientes como para hacer frente a las ocupaciones. Ahora bien, si se producen ocupaciones en comunidades de vecinos donde los propietarios son bancos y no ejercen las acciones legales, es verdad que los vecinos que tienen a los ocupas tienen un problema, pero mientras el propietario de la vivienda no incoe los procedimientos correspondientes en vía civil o en vía penal, la solución es difícil, pero no porque no exista la herramienta, sino porque el propietario de la vivienda no ejerce el derecho. Ahí está el problema que sí tienen los vecinos de la comunidad. Y con él se quedan, porque lo tienen los vecinos de la comunidad y con él se quedan. El problema es que los vecinos no denuncian. Pero si es que es mentira, si es que es mentira, si es que todos conocemos algún caso de joder, Manolo en Níjar, que tiene su casa ocupada, que lleva 2 años denunciado en un juzgado por la policía allí y no hay manera, lleva 2 años para que le devuelvan su casa. Y ese señor ha denunciado. Entonces, ¿cómo que no se denuncia? Se denuncia y... No, que dice que no denuncian los pisos, bancos, claro. Los pisos de los bancos también denuncian. Pero también, ¿cómo no van a denunciar los bancos? Claro Si que serán sí, los primeros en todas las Lo que regiones. pasa es que el procedimiento tarda 2 años y además con la pandemia el gobierno socialista ha promulgado una ley que ha prorrogado fuera de la pandemia en la que se prorroga o se suspende la ejecución del desahucio. El desalojo se suspende si la persona demuestra que es una persona vulnerable. O sea, tú puedes tener una sentencia de que te vayas porque no has pagado la renta o porque has ocupado, pero existen mecanismos, esto igual no tenía ni que contarlo porque... Sí, está dando pistas. Pero vamos, que quien quiere quedarse otro añito más se queda. Ya. No, sí, pero es distinto. Tú estás hablando del caso de alguien que estaba pagando una hipoteca o un alquiler, pero no al que entra de ocupa directamente. Todo el mundo es vulnerable ahora mismo. Sí. No, pero quiero decir que esa ley se refería está diseñada al que para los al que alquileres, está sí. pagando, Está diseñada, pero se está aplicando por analogía no también. paga. Y entonces, bueno, ahí sí se producía esa posible prórroga, pero eso no cubría al ocupa del que estamos hablando, pues que se está aplicando por analogía también. ¿no? Bueno, pero yo pongo el ejemplo de lo que decía. O sea, que era un fin loable el decir, oye, vale, no puedes pagar el alquiler porque la pandemia no puedes trabajar. Te aguantamos, entonces, te aguantamos un año. Pero es que se ha prorrogado fuera de la pandemia. Es decir, claro. Ahora mismo cualquiera que diga, no, que tiene que hacer un informe el secretario judicial, el secretario del ayuntamiento del municipio donde viva, se demora 4 meses, no sé cuánto. Al final lo que obligan es a que no quiera alquilar una vivienda porque no sabe qué va a pasar. Exacto. Y así luego porque tengan que contratar a los de desocupa. Claro, para pegarle un palizón. El precio de los alquileres sube. Y por cierto, vaya armario empotrados. No me quiero ver yo de ocupa nunca con una gente así. Por cierto, que según lo que dice Antonio Ruano, y además, como es que claro, no hay coherencia entre el discurso y después los hechos, porque claro, el gobierno de la gente es el nuevo eslogan del Partido Socialista. ¿De qué gente? Porque vamos a poner un bloque de viviendas y hay 20 viviendas en ese bloque, pero 2 han tenido la mala suerte de ser ocupadas y son propiedad del banco, pero el resto, las otras 18, son de vecinos normales que cumplen con las normas y con la urbanidad y la comunidad de vecinos, etcétera, etcétera. Y se limpia la escalera y se paga la luz del ascensor y se repara cuando hay avería y se pone una bombilla cuando se funde. Todo eso lo hacen los 18 vecinos. Y luego tienen 2 que tienen enganches ilegales, que tienen problemas de ruidos, de follones, de peleas, de basuras, de insultos, de encuentros, de mal rollo, en definitiva, dejémoslo ahí. Y alguno también, a lo mejor lo tiene como criadero allí de marihuana, que se dan muchísimos casos. Muchísimos. Bueno, pues Antonio Ruano no tiene solución para eso. Dice que bueno, que como los bancos no se personan en reclamando sus intereses en esas 2 viviendas, que se fastidien 18. Y entonces, si soy el gobierno de la gente, y si digo que soy el gobierno de la gente, oye, ¿por qué no hago todo lo posible por preservar la integridad de esa mayoría que son 18 personas que cumplen con sus derechos y sus deberes, y que pagan puntualmente y que cumplen y que son limpios y educados y yo qué sé, todo? Mira, el sistema judicial... Pero los otros 2 le están fastidiando la vida. Y entonces yo defiendo los intereses de esos 2 que perjudican a esos 18 y para los 18 no tengo soluciones. Y me llamo el gobierno de la gente. El mundo al revés.
Claro. El sistema judicial dice que hay herramientas, claro que hay herramientas, pero las herramientas son absurdas. Es decir, el sistema judicial español está diseñado por algún descerebrado, ¿no? Porque una persona le da un guantazo a otra y tienen el juicio mañana como juicio rápido. No hay problema. Un hombre le dice a una señora que no está muy bella este día, tiene una denuncia, duerme en el calabozo y el juicio del día siguiente. O sea, hay un montón de delitos leves que se llaman, delitos leves que antes eran las faltas, que se juzgan con un carácter de urgencia como si fuese lo más importante del mundo. Pero en cambio no hay en cambio para un procedimiento judicial de algo importante tarda años. Se da una prioridad a un insulto, a un tortazo y a una ocupación tarda 3 años en resolverse. Eso sí tendría que ser un juicio rápido, es decir, denuncio que me han hecho, al día siguiente se persona a la policía, al día siguiente se pega una patada en la puerta y se saca a esa gente. Claro, sí, por eso preguntaba yo antes lo de la escritura. Es decir, si es que hay cosas que son, porque fíjate, te roban el reloj, pero si el reloj no lleva tu nombre, todavía ahí se puede discutir si no hay testigos, ¿no? Correcto. Pero en un caso así, de una ocupación de una casa, tú tienes tu escritura, tienes los suministros a tu nombre, tienes tus recuerdos allí, y sin embargo, ¿por qué una gente que entró no se llega? Vamos, si es que un juicio rápido, si es que es rapidísimo, vamos a ver, papeles. Si no hay papeles, a la cara. Pero si es que una cosa más increíble. Fácil, imposible. Es increíble. En fin, Pablo, así está la cosa. Bueno, pues esto es lo que tenemos, esa es la pena. Y los dos partidos que han votado en contra de esta moción, que insisto, que llueve sobre mojado, que esto ya lo hicieron hace 2 años en el plenario del Ayuntamiento de Almería, son los mismos partidos que gobiernan la nación en la que vivimos. Pues poco nos pasa. Pues por eso se mantiene la situación como que la gente tome nota y que en cuanto se vuelvan a abrir la urna, pues tengan este tipo de cosas en mente. No hay más. Bueno, ¿qué panorama tiene Vox? Que últimamente están muy callados. No. Lo que pasa es que los medios de comunicación los silencian. Vox tiene una actividad permanente y constante. Venga, no te creo. ¿Qué medios lee? No te creo. Sí. Lo que ocurre es que no lo verá en los medios de comunicación, pues porque no existe. Ni en las redes tampoco. Porque Vox son unos fascistas, son unos extremistas, una extrema derecha, que hay que apartarlos y hacerle un cordón sanitario, porque son malísimos. Entonces mejor no hablar de ellos. El problema de salud de Macarena, del que se ha hablado mucho, ya está resuelto, ¿no? Por suerte le han diagnosticado. Va a retomar su actividad, entiendo. Ojalá pudiese, sería bienvenida de nuevo a la actividad. ¿Sería bienvenida, tú crees? Pues a mí me parece un valor maravilloso. Me parece un valor increíble. Un valor maravilloso. Sí, hay que tener mucho valor. Pero creo que dentro de Vox hay gente que no esté de acuerdo contigo, Martín. Supongo, como en toda organización, opiniones y para gusto están los colores, pero indudablemente ha sido los resultados electorales han sido satisfactorios porque ha subido un 25%, se ha incrementado en 2 parlamentarios que efectivamente las perspectivas eran mayores, a eso voy. Pero ha sido un aumento, es decir, mira, nada comparable con lo que le ha ocurrido a otros partidos. Ha sido bueno, porque objetivamente sí, lo que pasa es que las perspectivas y las expectativas eran mayores. Gobernar y no. Con Macarena o sin Macarena, es decir, mejor dicho, sin Macarena, habrían estado, como en el peor de los casos, habrían podido perder algún parlamentario y en el mejor de los casos ganar un par de parlamentarios. Estamos hablando de hipótesis. No, pero estamos hablando de hipótesis. ¿Y si sin Macarena hubiese descendido? No se sabe. No hay hipótesis. No tenemos datos para saber lo que podría haber ocurrido con o sin ella. Yo creo que ha sido, cuando yo me enteré de la noticia de que Macarena venía a encabezar las listas como candidata por Vox a la Junta de Andalucía, me pareció una apuesta genial, buenísima. Y ha habido muchos factores, no es que ella lo haya hecho mal, ni muchísimo menos, ni sus asesores, sino que ha habido una serie de mensajes por parte del partido que ha obtenido la mayoría absoluta, de miedo a la derecha, de voto útil, unas campañas mediáticas de todos los medios de comunicación a favor de los de derecha, a favor del Partido Popular. Y yo dándote la razón en eso, Martín, creo que también sería bueno que hicierais algo de autocrítica. Es decir, la campaña electoral de Vox creo que ha sido lamentable, tengo que decírtelo así. Y porque de hecho, cuando se anunciaron las elecciones, Vox tenía una expectativa muy buena. Y había encuestas que señalaban ese ascenso meteórico de Vox. Y creo que esa campaña, en mi opinión, creo que esa campaña electoral de Vox mal gestionada, con una candidata que no dio todo lo que se esperaba que diera y con una serie de
esto de vetar la presencia de periodistas en actos, esto de repente... No hubo veto de periodistas. Sí, a la serie, a la sexta se le vetó en Sevilla. Pero bueno, que estos son cosas que no son muy inteligentes. Todos los mítines han sido en la calle, ¿no? ¿El qué? Que los mítines fueron en la calle. No, pero hay actos en la sede de los partidos. Sí, lógicamente en tu casa sí, estas son cosas que tú quieres, claro. No, bueno, pues si a ti te parece bien vetar la entrada de periodistas, a mí no me lo parece, ¿qué quieres que te diga? Me parece igual que si Podemos veta el radio o Inter Almería. Ya los vetó también Podemos. Claro, por eso te digo, me parece igual de... Y creo que son errores, Martín, que os han costado y que han sumado. Y luego encima el PP ha hecho las cosas bien. Yo no he votado al PP, pero tengo que reconocer que el PP lo ha hecho bien. En Almería, la Unión Deportiva Almería ha vetado un periodista, claro, y no lo dejan entrar. Pero te digo una cosa, vamos a ver, no se ha votado en Andalucía partidos extremos y también directivas extremas hay. Sí. O sea, hay de todo. No se ha votado a quien haya hecho bien su trabajo durante toda la legislatura, ni quien haya hecho una buena campaña. Porque si no, vamos a ver, si Ciudadanos ha gobernado con el Partido Popular, me parece injustísimo pero se ha votado en clave nacional también. Oye, y Ciudadanos, ¿qué se sabe de Ciudadanos? Eso ya en la siguiente tertulia. No, venga, algo que se vea. Pues estamos refundándonos, ya lo sabes. Estamos muy callados, ¿no? Estamos refundándonos y estamos bueno, en Almería estamos muy activos, ya lo sabes tú, que con Miguel Cazorla, que es una persona muy activa, no paramos quietos. Y bueno, y a nivel autonómico, al haber perdido esa representación en el Parlamento andaluz, pues lógicamente no es la misma actividad que había antes, y a nivel nacional no estamos quietos, ¿eh? Yo hace 3 días veía a Inés arrimada en Alsasua, en un acto tal, ahora lo he visto con el tema de los smartphones, esto del Congreso, la polémica que se ha generado, han salido en una rueda de prensa diciendo que reniegan de esos smartphones, que el chocolate del oro, pero me parece un gesto que le honra. El mundo Dante. El mundo Val, que por cierto, gran abogado del Estado, ¿eh? Se lleva por delante a Messi, a Cristiano Ronaldo, los independentistas. Y pésimo político. Bueno, es tu opinión, yo me parece un tío excepcional. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con Marta? Con Marta. ¿Qué se sabe? Marta es un valor tremendo dentro de Ciudadanos y esa mujer debería ser, aprovechada por algún otro partido, ¿eh? ¿Qué pasa con ella? No por algún otro partido. De Pau, lo mismo dice que sí. Nosotros somos de extrema derecha y somos malísimos, ¿no? No, hombre, no creo yo que ella aceptara si se le dice. Tampoco creo que se le hicierais vosotros, ¿eh? Pero sinceramente no sé de Marta. Yo lo último que sé de ella, lo último que conozco es lo que se ha publicado en una entrevista que dio, no sé si fue en La Voz de Almería, que decía que probablemente volvería a retomar su trabajo, que era la abogacía también. Una gran abogada. Y ya no sé si va a terminar volviendo a... Porque también se habló en su día de que le iban a dar una delegación en la Junta de Andalucía. Ya han salido los nombramientos y no hay ninguna delegación para ella. Pues no, es verdad. No lo sé, Antonio. El tiempo dirá y pondrá cada uno en su sitio. De acuerdo. Pues Martín de los Reyes. Muy a tu pesar. No, a mí me da igual. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias. Igualmente, Pablo. A vosotros siempre. Y que tengas felices noches. Lo que nos dejen. Exactamente. Y muchas gracias, Rafa Martos. Pues gracias a vosotros. ¿Alguna noticia para mañana? Noticiasdealmería.com. Pues no, de momento nada. Está la cosa floja, ¿eh? Sí, porque es que hay más temas de fuera de Almería, claro, que de Almería. Después del cambio de gobierno y tal y cual, ya, aquí vamos a ver qué va saliendo. Pero ya se le habrá pasado el pasmo. El susto ya se ha pasado. Se supone que hay que estar muy tranquilo y muy pasmado esperando a ver, agazapado a ver el nombramiento. Pero ya están los nombramientos, ya hay que reaccionar. Ya tienen que ponerse a trabajar, claro, que va siendo hora. Ya veremos. Bueno, nosotros volvemos la próxima semana en otra. Recuerden, el lunes. ¿Es que juega la Almería fuera otra vez? Pues no sé, yo creo que no. ¿No? ¿Y entonces por qué tenemos que venir el lunes? Eso es cuando la Almería juega me fuera. Pilla, lo mismo sí. Me pilla. O será porque juega el lunes. Es que el problema no es que juegue fuera, sino que juega el lunes. Aquí. Sí. Pero juega aquí. Juega aquí. Por lo tanto, nosotros hacemos la tertulia el día que juega la Almería. Siempre es una buena opción. Sí. O sea, éxito de audiencia garantizado. Exactamente. Y entonces, pues, no todo el mundo le gusta el fútbol, ¿eh? No, por supuesto que no. Alguno habrá, hombre. Siempre hay alguno. Siempre hay alguien que no le guste. A mí no. A ti no. Bueno, yo, por ejemplo, no sigo los no ve deportes. Por no ver fútbol, no ve ni el Real Madrid, que eso ya es. Antiguamente veía el Real Madrid, pero son 2 horas de mi vida viendo como unos señores dan golpe a la pelota.
No, hombre, por favor. Bueno, dejémoslo estar, que si no iniciamos otra como la del tercer. Mejor eso que hacer del Atleti, Antonio, como servidor, que ayer lo pasamos. Muy bien. Si no me dio el infarto muy ayer, bien. ya no me da. A una cosa que íbamos a estar de acuerdo, Martín y yo, que no nos gusta el Mucho fútbol. Atleti, mucho Por Atleti. eso tenemos que celebrarlo, tomar algo viendo un partido de fútbol. Ahí está. Venga, os ponéis de acuerdo viendo un partido de fútbol, eso es lo mejor. Y con la cesta de la compra esa que ahora está barata, pues mira, os podéis pertrechar bien, bueno, la de cerveza vianda, barata. de Igual lleva cerveza, caviar, tal. igual lleva caviar. Patata Magnífico, frita. exacto. Bueno, volvemos la próxima semana. Recuerden, el lunes que juega el Almería en casa. Y nosotros desde casa también haremos nuestra tertulia. Muy buenas noches.